El médico que te dijo que esperaras a que doliera algo te dio el peor consejo posible, porque el cáncer de colon en sus primeras etapas casi nunca duele. El colon no tiene los mismos receptores de dolor que el estómago. Un pólipo puede crecer durante 2, 3 o 4 años en silencio absoluto, sin molestia, sin señal de alarma, sin nada que te haga levantar el teléfono y llamar a tu médico. Y mientras tanto, el cuerpo sí avisa, solo que avisa de otra manera, con una fatiga que no cede aunque duermas bien, con un cambio pequeño en el ritmo del baño que llevas meses atribuyendo al estrés, con una hinchazón que aparece y desaparece sin razón aparente. Esas son las señales, y hoy vamos a aprender a leerlas, antes de que el cuerpo tenga que hablar más alto. Soy el doctor Andrés Belmonte, coloproctólogo, cirujano especialista en enfermedades del intestino, recto y ano, y creador de uno de los canales médicos más importantes del mundo hispano. Aquí solo traemos información basada en la ciencia, sin especulaciones, sin intereses de laboratorios farmacéuticos, solo la verdad que mereces escuchar. Si esta es la primera vez que me ves y quieres seguir recibiendo información así, sin filtros, sin nadie detrás diciéndome qué puedo o no puedo decir, suscríbete ahora. Es completamente gratuito. Y si lo que escuchaste en estos primeros segundos ya te pareció distinto a lo que normalmente encuentras, dale like antes de continuar. Eso me ayuda a llegar a más personas que llevan años buscando respuestas que ninguna consulta de 3 minutos tuvo tiempo de darles. Y antes de empezar, dime en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad me estás viendo hoy? ¿México? ¿Colombia? ¿Argentina? ¿Chile? ¿España? Quiero saberlo. Ver desde dónde llega esta información siempre me alegra el día. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte el criterio clínico exacto que uso con mis pacientes de consultorio para distinguir un cambio en el patrón intestinal que puede esperar de uno que no puede esperar ni una semana más. Algo concreto, aplicable, que hoy vas a poder llevarte contigo. El intestino nunca miente. Y hoy vamos a aprender a escucharlo. La mayoría de los pacientes que llegan a mi consultorio con un diagnóstico de cáncer de colon en etapa avanzada describe el mismo patrón. Meses, a veces años, de pequeños cambios en el ritmo intestinal que atribuyeron al estrés, a haber comido algo en mal estado o simplemente a la edad. Cambios en la consistencia de las heces, más blandas un día, más duras al siguiente, sin causa alimentaria clara, que aparecían y desaparecían y que por eso mismo se ignoraban. Lo que nadie les explicó es que esa variabilidad sin causa no es normal. No es el intestino siendo caprichoso, es el intestino enviando una señal de que algo en su pared interna está cambiando. El cáncer de colon casi siempre se origina en pólipos, pequeñas formaciones que crecen en la mucosa del intestino grueso y que sangran de forma intermitente, en cantidades tan pequeñas que no colorean el agua del inodoro ni manchan el papel higiénico. Este sangrado microscópico, lo que en medicina llamamos hemorragia oculta en heces, o sea, sangre que existe pero que el ojo no puede ver, produce una pérdida de hierro lenta y sostenida. El cuerpo la compensa durante semanas, a veces durante meses, hasta que ya no puede más. Y cuando llega a ese límite, la señal que aparece no es sangre visible. Es fatiga que no cede aunque hayas dormido bien. Es una palidez discreta que atribuyes al invierno o a la falta de sol. Es falta de aire al subir las escaleras que interpretas como falta de forma física o como la edad haciendo lo suyo. El intestino estaba avisando con sangre invisible. El cuerpo traducía esa pérdida en energía que se esfuma, en vitalidad que se apaga sin explicación aparente. Y detalle importante, la ausencia de dolor es exactamente lo que hace peligroso al cáncer de colon en sus primeras etapas. A diferencia de lo que mucha gente cree y lo que mucha gente espera para ir al médico, el colon no tiene los mismos receptores de dolor que el estómago. Un pólipo puede crecer durante 2, 3 o 4 años sin generar ninguna molestia. El dolor aparece tarde, cuando el tumor ya tiene un tamaño que empieza a comprometer el paso de las heces.
Por eso el espectador que está esperando que le duela algo para tomar acción, está esperando una señal que fisiológicamente no siempre llega a tiempo. No es descuido, es que nadie le explicó cómo funciona este órgano. Y eso es exactamente lo que este canal existe para corregir. Piénsalo conmigo. El intestino grueso es como una tubería que ha funcionado durante 60 años. Un pequeño deterioro en la pared interna no genera ruido, no corta el suministro de golpe, no produce una alarma visible. Gotea en silencio. Y si nadie revisa la tubería, el problema avanza hasta que el daño ya no se resuelve con un parche. La diferencia entre los dos escenarios no está en la gravedad de la fuga inicial. Está en el momento en que alguien decidió revisar. Si tienes más de 55 años y no has hecho una colonoscopía en los últimos 5 años, hay dos cosas que puedes hacer esta semana. La primera, pedirle a tu médico una prueba de sangre oculta en heces. Es un análisis sencillo, accesible, que detecta ese sangrado microscópico antes de que sea visible. La segunda, observar durante 7 días si notas alguno de estos 3 cambios sin causa alimentaria clara. Variación en la forma o consistencia de las heces, sensación de evacuación incompleta después de ir al baño, o fatiga después de comer que no cede con el descanso. No es diagnóstico, es información. Y la información es lo que permite actuar a tiempo, cuando el pronóstico todavía depende de ti. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que descubrí después de años viendo el mismo patrón en consultorio y que conecta lo que acabas de escuchar con una causa que la medicina convencional todavía no ha aprendido a buscar en la consulta de rutina. Hace unos meses llegó a mi consultorio una paciente de 61 años, de Ciudad de México. Llevaba 4 años con distensión abdominal crónica después de cada comida, gases que no cedían con ningún tratamiento y una fatiga que describía como pesadez constante, como si cargara algo por dentro todo el día. Ya había visto a 5 médicos. Todos le hicieron análisis de sangre. Todos le dijeron que estaba bien. Uno le recetó un ansiolítico. Lo que ninguno hizo fue preguntarle con detalle qué comía, a qué hora comía y si había notado cambios en el patrón de sus deposiciones en los últimos 2 años. Cuando hicimos la colonoscopía, encontramos 3 pólipos. Ninguno era maligno todavía, pero el intestino ya llevaba años hablando. Nadie había escuchado. Lo que esta paciente tenía, y lo que tienen muchos adultos de más de 55 años que llegan a mi consultorio con síntomas vagos que ningún análisis convencional explica, es un ecosistema intestinal desequilibrado. Lo que en medicina llamamos disbiosis, o sea, una alteración en la composición de las bacterias que viven en el colon. Cuando ese equilibrio se rompe, las bacterias que deberían proteger la mucosa intestinal disminuyen y las que generan inflamación toman su lugar. En resultado es una producción elevada de lipopolisacáridos, sustancias provenientes de bacterias que atraviesan una mucosa intestinal debilitada y activan una respuesta inflamatoria crónica de bajo grado. Esa inflamación no duele. No produce fiebre, no aparece en los análisis de rutina, pero está ahí, todos los días, creando el entorno biológico en el que las células del colon son más vulnerables a mutaciones. Esto no es especulación mía. Estudios multicéntricos realizados en centros serios de Estados Unidos, Europa y Japón han documentado esta conexión con precisión. No es que la disbiosis cause cáncer directamente, es que prepara el terreno para que el riesgo aumente de manera sostenida, silenciosa, a lo largo de años. Mira qué interesante. La mayoría de los adultos de más de 60 años que llegan a mi consultorio han reducido considerablemente el consumo de fibra en los últimos 10 años. No porque lo hayan decidido de forma consciente, sino porque han ido eliminando alimentos que les caen pesados. Las legumbres que generan gases, las ensaladas crudas que producen acidez, las frutas con cáscara que parecen difíciles de digerir. Y el resultado es una dieta progresivamente baja en fibra fermentable, exactamente el sustrato que las bacterias beneficiosas del colon necesitan para producir butirato, o sea, un ácido graso de cadena corta
que protege las células de la mucosa intestinal y reduce el riesgo de transformación maligna. Al eliminar la fibra para evitar síntomas, se elimina también la protección. El intestino queda sin el material que necesita para defenderse. Y detalle importante, el butirato no es un suplemento que se vende en farmacia. Es una sustancia que el propio cuerpo produce cuando la microbiota tiene los sustratos correctos. Lo simple, cuando se hace bien, funciona. Y en este caso, lo simple es devolverle al intestino la fibra que siempre necesitó, pero de forma gradual, progresiva, sin generar el rechazo que lleva a abandonar el intento a los 3 días. El protocolo para hacerlo no requiere productos especiales ni gastos extras. Durante la primera semana, introduce una porción diaria de legumbre cocida y fría en el almuerzo, lentejas, garbanzos o frijoles. El frío transforma parte del almidón en almidón resistente, que actúa como fibra prebiótica sin generar tanta fermentación aguda. En la segunda semana, agrega una porción de verdura cocida con piel comestible, calabacín, zanahoria o boniato. En la tercera semana, incorpora 2 nueces o una cucharada de semillas de lino molido en el desayuno. La señal de que el intestino está respondiendo es concreta y observable. Reducción visible de la distensión abdominal en las horas de la tarde y mayor regularidad en el patrón de evacuación antes del día 15. No antes. El intestino necesita tiempo para reorganizar su ecosistema, pero cuando lo hace de verdad. Quiero hacer una pausa para pedirte algo. Si lo que estás aprendiendo aquí te está siendo útil, si sientes que esta es la información que tu médico de cabecera nunca tuvo tiempo de darte, dale like a este vídeo ahora. Este canal es mío, pero también es tuyo. Es información gratuita que la industria no quiere que tengas, y cada like ayuda a que llegue a más personas que la necesitan y que quizás nunca la van a encontrar en una consulta de 3 minutos. Guarda esto en tu memoria, porque en el siguiente punto vas a entender por qué hay una señal que el 90% de las personas ignora, no por descuido, sino porque nadie les enseñó a leerla. Una señal que aparece en el lugar más cotidiano del mundo, todos los días, y que el cuerpo lleva meses o años intentando comunicar. Hay un tema que en más de 20 años de consultorio he comprobado que los pacientes casi nunca mencionan por iniciativa propia y que los médicos casi nunca preguntan con detalle, exactamente porque genera incomodidad en la consulta. El patrón de evacuación. Lo que ocurre en el baño cada día, con qué frecuencia, con qué forma, con qué esfuerzo. Y sin embargo, es uno de los indicadores clínicos más precisos del estado de salud del colon. No es un tema menor ni vergonzoso, es fisiología básica. Y hoy lo vamos a hablar con la claridad que merece. 3 cambios en el patrón de evacuación deben activar una consulta sin demora. El primero, heces que han adelgazado de forma progresiva en las últimas semanas, lo que en medicina llamamos heces acintadas, o sea, deposiciones más estrechas de lo habitual, con consistencia relativamente normal, pero con una forma diferente a la que tenías antes, sin cambio alimentario que lo explique. El segundo, una sensación persistente de que el intestino no ha terminado de vaciarse después de defecar, como si quedara algo pendiente cada vez. El tercero, una alternancia de estreñimiento y diarrea que aparece y desaparece sin causa alimentaria identificable, sin que hayas cambiado lo que comes ni cómo lo comes. Cuando un tumor o un pólipo de tamaño relevante se desarrolla en el colon sigmoide o en el recto, los tramos finales del intestino grueso, los más cercanos a la salida, empieza a ocupar parte del espacio interior del tubo intestinal. Las heces, al pasar por esa zona, se moldean alrededor del obstáculo. El resultado es una deposición más estrecha de lo habitual, con una forma que el cuerpo nunca había producido antes. Este cambio no duele, no produce fiebre, no altera los análisis de sangre convencionales, pero es una señal anatómica directa de que algo en la pared o en el interior del tubo está reduciendo el espacio disponible. No es la edad haciendo lo suyo, es el sistema enviando información precisa y merece ser escuchado. Mucho cuidado con esto. El diagnóstico de síndrome de intestino irritable,
que es real, que existe y que afecta a muchas personas. Se usa a veces como un cajón desastre para síntomas que merecen una investigación más cuidadosa. Un adulto de más de 55 años que durante años tuvo un patrón intestinal estable y que en los últimos 6 a 12 meses desarrolló una alternancia de estreñimiento y diarrea sin cambio dietético claro. No tiene síndrome de intestino irritable hasta que se haya descartado una causa orgánica. El intestino irritable no aparece de nuevo después de los 55 años sin una razón. Ese es el matiz que la consulta de 3 minutos no tiene tiempo de explorar y que hoy, en este canal, sí tenemos tiempo de explicar. Existe una escala validada clínicamente, la escala de Bristol, que clasifica las heces en 7 tipos según su forma y consistencia. No necesitas ningún equipo para usarla. El tipo 3 y el tipo 4 son los rangos óptimos, formados, sin dureza excesiva, sin fragmentación. Si notas que tus heces han pasado a tipo 1 o tipo 2, duras, fragmentadas, con esfuerzo importante, de forma sostenida durante más de 2 semanas, o que alternan con tipo 6 o tipo 7, sueltas, sin forma, urgentes, sin causa alimentaria clara, eso es información clínica que debes llevar a tu médico. No como alarma, como dato concreto, registrado, con fecha. El cuerpo avisa antes de enfermar. La escala de Bristol es la forma más sencilla y accesible de registrar ese aviso con precisión. Ninguno de estos síntomas es diagnóstico por sí solo, y ninguno de ellos, tomado de forma aislada, significa necesariamente algo grave. Lo que sí significa es que merecen atención antes de descartarse. El espectador que sale de este vídeo sabiendo qué observar, cómo registrarlo y cuándo consultarlo, tiene una ventaja real sobre quien sigue esperando que duela algo. Ya sabes lo que buscar, y eso cambia el escenario por completo. Lo que viene ahora es lo más importante de este vídeo, porque hasta aquí hemos hablado de señales, de lo que el cuerpo muestra cuando algo está cambiando. Pero ahora vamos a hablar de lo que puedes hacer desde hoy, a quién proteger, cuándo no aplicar este protocolo, y exactamente cómo actuar con la información que tienes en las manos. El cáncer de colon es uno de los pocos cánceres que avisa. No siempre con dolor, no siempre con sangre visible, no siempre con una señal que el sistema convencional sabe reconocer en una consulta de 3 minutos, pero avisa. Con una fatiga que no tiene explicación metabólica aparente, con un cambio pequeño en el ritmo del baño que llevas meses normalizando, con una distensión que aparece después de cada comida y que 5 médicos atribuyeron al estrés. El problema nunca fue la biología, el problema fue la información. Y eso es exactamente lo que cambia hoy. El doctor Walter Longo, investigador de longevidad de la Universidad del Sur de California, ha documentado algo que en medicina funcional conocemos bien. El cuerpo tiene una capacidad real de mantener y reparar la mucosa intestinal cuando el entorno metabólico es adecuado. No es fatalismo genético, no es resignación ante la edad, es fisiología modificable, y las decisiones cotidianas de alimentación inciden directamente en si ese entorno favorece o dificulta esa capacidad de autorreparación. Lo que comes todos los días no es un detalle menor, es el contexto biológico en el que tu colon trabaja o se desgasta. Los estudios sobre microbiota intestinal y riesgo colorectal confirman que el equilibrio del ecosistema bacteriano del colon no es un asunto secundario. Es uno de los factores más documentados en la modulación del riesgo oncológico colorectal en adultos mayores de 50 años. Y ese equilibrio no se restaura con un medicamento. Se restaura con fibra fermentable, con regularidad en los horarios de alimentación, con hidratación sostenida y con la decisión de prestar atención a lo que el cuerpo lleva tiempo intentando comunicar. Antes de cerrar, necesito ser directo sobre algo importante. El protocolo de reintroducción progresiva de fibra que describí en este vídeo, legumbre cocida y fría, verdura con piel comestible, semillas de lino molido, no es adecuado para todos sin distinción.
Si tienes enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa activa, un aumento de fibra sin supervisión puede agravar la inflamación. Habla primero con tu médico antes de modificar tu dieta. Si has tenido cirugía intestinal reciente o tienes una estenosis intestinal, o sea, un estrechamiento del tubo digestivo diagnosticado, la fibra en cantidades elevadas puede generar obstrucción. En ese caso, este protocolo no es para ti sin evaluación previa. Si tomas anticoagulantes, el lino en dosis elevadas puede interactuar con algunos medicamentos. Consulta antes de incorporarlo. Y si tienes más de 55 años, antecedentes familiares de cáncer colorectal o llevas más de 5 años sin una colonoscopía, ningún cambio alimentario reemplaza la evaluación endoscópica. La nutrición protege. La colonoscopía detecta. Las dos cosas son necesarias. Lo que puedes hacer esta semana es concreto. Primero, observa tu patrón de evacuación durante 7 días consecutivos y anota cualquier cambio en la forma, la consistencia o la sensación de vaciado completo. Segundo, si llevas más de 5 años sin una prueba de sangre oculta en heces, pídela en tu próxima consulta. Es un análisis sencillo, accesible, que puede detectar lo que el ojo no ve. Tercero, si identificas alguna de las señales que describimos hoy, fatiga sin causa metabólica, heces acintadas de aparición reciente, alternancia de estreñimiento y diarrea sin cambio dietético, no lo dejes pasar otra semana. No como alarma, como información clínica que merece atención antes de descartarse. La señal de que vas por buen camino llegará antes del día 15. Mayor regularidad en el patrón de evacuación, reducción de la distensión vespertina y una energía que empieza a responder de forma diferente después de las comidas. Estos síntomas tienen nombre, tienen mecanismo, tienen momento de intervención. Si los has ignorado hasta hoy, no es porque seas descuidado, es porque nadie te los explicó con claridad y con el tiempo que merecían. El intestino responde, la mucosa se puede proteger. La detección temprana cambia el pronóstico de manera radical. Todavía hay tiempo de actuar con información. No es la edad, es el sistema. Y el sistema, cuando se lo das, responde. No tengo ningún vínculo con laboratorios. No recibo dinero de la industria farmacéutica. Mi único objetivo es traerte información de calidad, como si fuera la consulta gratuita que mereces tener. Comparte este vídeo con tu familia, no con cualquiera, con tu familia, porque lo que aprendiste hoy puede cambiar la salud de alguien que amas. Que Dios los bendiga a todos.